8 al 20. Y vamos a hacer una oración. Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por tus palabras, por lo que nos estás hablando el día de hoy. Te pedimos que podamos entenderlo y cambiar nuestra vida en esta dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Estos par de versículos son muy sencillos, pero nos dan nuestra dirección en cada uno de nuestros días, sea lo que sea que esté pasando. En la primera parte de este fragmento dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Primero que nada, quiero definir quiénes son ellos. ¿A quién se refiere cuando dice ellos? Y la palabra que te voy a poner a continuación casi no la usamos en nuestra manera de identificarnos a nosotros mismos. La usamos como una etiqueta para alguien. Suena quizá, como dicen en inglés, hardcore, muy exagerada o muy fuerte para algunos. Pero ¿a quién se refería Mateo, el escritor, el evangelista, cuando dice que Jesús se acercó a ellos? Ellos son algo especial, muy especial. No toda la gente son ellos. Ellos son algunos. Si tú vivieras ese momento, ¿tú serías uno de ellos? ¿Cómo saberlo? Ahorita que ponga esta palabra, tú vas a entenderlo. ¿Sabes a quién se acercó? Esta palabra nos dice a quiénes. Discípulos. Él estaba hablando con sus discípulos y quizá el contexto tú lo has oído otras veces, pero esta palabra es un término para describir a ellos, a quienes se habían declarado miembros del movimiento de Jesús, su dueño y salvador. Es un término muy especial, es un término que no usamos mucho en nuestra vida personal. No hay nada confuso en este término. Ahora, a diferencia de la palabra cristiano, eso todo el mundo la conocemos, esa palabra. La gente se puede esconder bajo el nombre de cristiano toda su vida. Hasta puedes empezar movimientos y guerras por el hecho de ser cristiano, dar opiniones y decir un montón de cosas. Puedes hacer muchas cosas si te nombras cristiano. Puedes vivir según tu opinión, redefinir lo que significa ser cristiano, tener tu propio término. Cada quien en todo el mundo puede decir esto es lo que es ser cristiano y vivir conforme él piensa que así debe vivir. Un término quizá que se puede hacer confuso y una actitud de pues depende. Yo soy cristiano, pero depende de la situación, depende de lo que esté pasando, lo que yo tengo que hacer. Lo que haría depende de esta situación que estoy viviendo. Pero discípulo, esa palabra es algo más concreto, más claro. De hecho, la escritura en el libro de Hechos dice estas palabras, que fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. O sea, ellos mismos, los primeros seguidores de Jesús, no se llamaban cristianos a ellos mismos. No decían yo soy un cristiano. No, ellos no se decían así. Ellos se identificaban como seguidores, como discípulos. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. O sea, si les preguntabas a los primeros seguidores de Jesús, decían somos discípulos. No decían soy cristiano. Esta palabra discípulo significa un aprendiz, un seguidor, un estudiante, alguien que está aprendiendo constantemente. Pero más que nada, es algo que nos dice cómo vivir. Por ejemplo, como un discípulo, como alguien que está aprendiendo, ellos tenían esto. Es alguien que dice, yo tengo pensado hacer esto, pero ¿tú qué crees que debo hacer? Tengo que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomarías tú? Tengo que hacer frente a esto que me pasó. ¿Cómo reaccionarías tú? Ok, entonces eso yo voy a hacer. Y mira, vivimos en un mundo donde nadie quiere seguir a nadie, nadie es seguidor de nadie, mucho menos, claro, nada más en las redes sociales, pero mucho menos discípulo de nadie. Casi nadie piensa eso, en ser un seguidor de Cristo. Es más fácil decir soy cristiano porque nadie me tiene que decir nada. Pero discípulo significa que estoy bajo autoridad, bajo alguien. El discípulo pregunta, ¿qué haría si fuera yo? Y al recibir la respuesta, dice, entonces eso es lo que voy a hacer. Claro, hay implicaciones específicas en cada uno de estos conceptos, pero son términos que se han perdido en un mundo de caos donde nadie sabe qué hacer.
El discípulo pregunta, ¿a dónde vas? ¿Cómo manejas tu vida? ¿Cómo sobrellevas esta relación? Tu relación en tu casa, con tu familia, con tu esposa. Oh, entonces así le voy a hacer. Un discípulo es alguien que está siendo guiado por alguien para saber qué dirección tomar. Muéstrame cómo vivir la vida siguiendo a Cristo. Y la respuesta a lo que me digas, el discípulo dice, quiero que sepas que será un sí. Eso voy a hacer. ¿Qué crees que debo hacer? Estas son las actitudes, las preguntas, la manera de actuar de un discípulo. El punto aquí es que podemos escondernos toda la vida bajo el término soy cristiano y estar perdidos sin saber qué hacer y no ser un discípulo de Jesús. Vamos a continuar porque la Escritura dice así: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Recuerda, estamos viendo el mapa de nuestra vida para saber qué hacer, cómo conducirnos en tiempos de normalidad o en tiempos de crisis o en tiempos de caos. Jesús les está diciendo, miren, yo he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por esto mismo, hagan lo que quieran, yo los apoyo. No está diciendo eso. Por esto mismo, si nadie te da permiso, yo te lo doy, yo soy el jefe de todo. No está diciendo eso tampoco. Agarren todo lo que quieran, sueñen lo que quieran ser y lo serán. No está diciendo eso tampoco. Estoy hablando de ellos a quien Jesús se está refiriendo. El verso 19 dice, por tanto, por lo mismo, en consecuencia de que yo tengo toda la autoridad, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras especiales en este verso es vayan. Y en estos 3 meses como que Dios quiso recordarnos, dije vayan, ¿verdad? Les tengo que cerrar los edificios de sus congregaciones para que los discípulos, para los que sabemos qué hacer, que nos pongamos a hacerlo. Hagan discípulos, esta es la tarea, esta es la instrucción. Un discípulo es el que está bajo la enseñanza y aprendiendo de alguien más. Pero Jesús les está diciendo, vayan y hagan más personas como ustedes, como este grupo pequeño quizá, de mis primeros seguidores. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Y mira, un discípulo hace discípulos. Eres un discípulo de Jesús, es muy fácil saberlo. Mira alrededor de ti quién está viniendo a Jesús porque tú le has invitado a seguirlo. ¿Quién está siguiendo tu ejemplo? Dice este verso que acabamos de leer, de todas las naciones. Una vez más Jesús nos dice, hay lugar para todos, de todo tipo de personas, de todo trasfondo, de toda cultura. Y luego dice, bautizándoles, cuando alguien decide seguir a Cristo, no a una religión, cuando alguien decide ser un discípulo de Jesús, su declaración ante toda la gente es específica. Es que se bautiza como Jesús lo hizo, como Él nos puso el ejemplo. La frecuencia de bautizar personas en nuestras congregaciones depende de los discípulos. No de una persona, no de un líder. Depende de los discípulos. Cada semana las personas que se bauticen es porque hay discípulos haciendo discípulos. Uno pudiera decir, pero hay caos, hay desorden o estoy muy ocupado. Pero la instrucción sigue vigente. Ahí comienza, ese es el punto de partida. Y luego esta instrucción tan pequeña, un mapa y unos versos tan pequeños nos dan una dirección para toda la vida. Dice aquí, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Enseñándoles a obedecer. Tú y yo como discípulos de Jesús debemos obedecer y enseñar a otros a obedecer a Jesús con el ejemplo. Y esta otra cosa acerca de un discípulo que te quiero poner es, un discípulo está conectado a un maestro. Un discípulo está conectado a un maestro. Eso es característico de alguien que está siguiendo a Cristo. El libro de Hechos nos dice que todos los creyentes perseveraban, estaban ahí, constantes en la enseñanza de su congregación local, que era la única que había en ese tiempo, ¿verdad? Donde los apóstoles pastoreaban. No es lo mismo estar conectado, ¿verdad? En línea, en otros lugares donde nadie te conoce, a estar conectado con tu congregación, aunque sea por este medio. Conectarte a tu congregación en línea nos habla de que tú estás bajo la enseñanza de alguien más.
Otra cosa es que un discípulo es responsable ante un grupo de creyentes. O sea, está bajo la autoridad de un grupo de creyentes específicos de carne y hueso, ¿verdad? Si tú estás conectado, vuelvo a decir, aquí con nosotros, puedes estar seguro de que como cuerpo de Cristo sabemos qué hacer, cómo recordar las palabras de Jesús, sus verdades y poder seguir adelante siendo la iglesia que Él planeó para nosotros. Si tú estás aquí con nosotros como un discípulo, debes de saber que un discípulo se mantiene dentro de una congregación. Un discípulo se mantiene dentro de una congregación, de una familia de seguidores de Cristo, porque hay un maestro para que les enseñe las verdades de la fe. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de que en una congregación hay varios maestros que están discipulando a otros, que están enseñando a otros cómo es obedecer a Jesús en tiempo normal y en tiempo de crisis, en tiempo de desorden. Jesús dijo que las verdades de la fe eran todo esto que les he mandado. ¿Qué cosas forman parte de esto? Obviamente en esta reunión no tenemos todo el tiempo, por eso cada semana tomamos una de estas instrucciones que Jesús nos dejó a enseñar para que nosotros digamos, ok, entonces en este aspecto de mi vida, esto es lo que tengo que hacer. Un cristiano puede decir, bueno, pues no sé, depende, voy a ver. Pero un discípulo es uno que está aprendiendo. Un discípulo es alguien que está diciendo cómo debo hacerle, y escuchas la instrucción de parte de la palabra de Dios, de las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, de las verdades de Dios, y dices, ok, voy a ajustar mi vida entonces a eso. Y frecuentemente cada semana o en grupos esto lo hacemos de esta manera. Algunos ejemplos son seguir a Cristo haciendo discípulos. Esto es una verdad que Jesús enseñó y que debemos estar haciendo. Tomar a Cristo Jesús no como un amigo simplemente y decir, bueno, cuando, o como alguien que voy y visito cuando lo necesito, no, sino tomar a Cristo Jesús como el dueño de mi vida, el Señor, Rey y Salvador de mi vida. Otra de las cosas que Jesús enseñó es compartir la fe en acción y en palabras, ambas cosas. También cómo en tiempos de desesperación podemos confiar en Él, cómo hacerlo. Él nos habló de esto. Y un discípulo está aprendiendo porque, sabes, en la desesperación cometemos locuras. Cuando estamos sin saber qué hacer, desesperados, afanados, cometemos locuras. Tomamos decisiones que luego nos arrepentimos por haberlas tomado, que no atendimos a las instrucciones de Jesús. En situaciones de fricción en casa, el discípulo dice, ¿cómo le harías tú? Y su mentor, su maestro le dice, perdona. Pero ¿cómo voy a perdonar esto? Perdona. ¿Qué debemos hacer con nuestra vida? ¿Cómo debemos administrar nuestros recursos al dar? No, esto es mío, ¿verdad? O cómo debemos orar o ayunar, que son cosas que casi nadie hace, cristiano o discípulo. ¿Cómo debemos ser fiel a nuestra esposa? Jesús nos habló de esto. ¿Cómo, o al esposo también, obviamente? ¿Cómo tener palabra y hablar como un discípulo? Lo que yo digo, eso es la verdad, eso es lo que en mis 5 sentidos, eso es lo que está pasando, o eso es lo que estoy diciendo, y no mentir. Jesús nos habló también de la manera en que teníamos que depender de Él al venir y platicar con Dios, con nuestro Padre Celestial, en el Padre Nuestro. Cómo enfrentar la tentación, cómo cuidar lo que vemos, nuestros ojos. No se preocupen por nada, no juzgar, pidan en oración. Jesús nos habló también del mundo venidero y de la segunda venida. Son las verdades de la fe, las enseñanzas de Jesús que un discípulo, que alguien que está aprendiendo semana a semana en grupos con otros creyentes, alguien está ahí con él, tiene un maestro a quien le pregunta. La última parte de este texto dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esto es lo que decimos, no te preocupes, Dios está contigo. Pero ¿estamos diciendo esto a alguien que es un seguidor de Cristo, a un discípulo? ¿O le estamos diciendo nada más a la gente así nada más porque nos cae bien? Y qué bueno, y sí, que Dios estuviera con él. Pero estas palabras, esta realidad es para aquellos que están haciendo lo que estamos diciendo anteriormente. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Y aquí Él nos da una
realidad, una promesa. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No importa lo que pase, mientras tú sepas qué hacer, que es lo que hemos escuchado hoy, Él estará con nosotros. Cuando decimos no te preocupes, tenemos que tener cuidado a quién se lo decimos, ¿verdad? Y claro, invitarlo a confiar en Jesús, por supuesto. Pero no es un Dios que podemos decir, Dios está contigo para hacer lo que tú quieras. Entonces no te preocupes, Dios te va a ayudar. Tenemos que saber por qué estamos diciendo eso. Y en conclusión, yo quisiera que tú te preguntaras, ¿eres un discípulo o un cristiano? Y aquí es como algo que a lo mejor no habías considerado. Para mí es lo mismo, yo soy un cristiano discípulo, yo soy un discípulo cristiano. No, en el concepto que estamos viendo hoy es muy claro ser discípulo, porque escondernos en que yo soy cristiano y hacer lo que uno quiera y no depender de nadie y no estar bajo una autoridad en una iglesia o no tener un mentor o un maestro o no hacer otros discípulos. Uno se puede esconder en soy cristiano. ¿Eres un discípulo de Jesús o eres solamente un cristiano? ¿Sabes? Mientras más pasa el tiempo, las personas reducen el ser cristiano a recetas para vivir mejor. Y esto no es el mapa completo, no son las instrucciones completas. La gente dice, no me digas cómo debo ser, sino más bien cómo hacerle para que yo tenga éxito en mi vida y que no tenga que cambiar nada de mí. Dime algo, pero no me enseñes. Dime la receta a la felicidad, al éxito personal, pero no me digas que tengo que cambiar algo de mí. No me digas que tengo que negarme a mí. Este mundo en caos seguirá sin que hagamos mucha diferencia, no porque hay gente mala, que siempre va a haber, sino porque no hay discípulos. Y quisiera invitarte, a ti que estás escuchándome y que estas palabras te han conmovido a tomar una decisión, quisiera invitarte a seguir a Cristo. Que hoy sea el día en que decidas dejar de esconderte bajo el anuncio de ser cristiano y guiarte en una oración para declararle a Jesús que quieres seguirlo en verdad, que quieres ser y convertirte en su discípulo. ¿Quisieras orar conmigo? Señor Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Estoy entendiendo ahora que no se trata simplemente de decir que soy algo, sino de hacer algo. Y yo quiero declararme incompetente, que necesito un Salvador, que estoy en pecado y que necesito seguirte a ti como Señor, como dueño, como mi maestro, para aprender de ti, para estar conectado a otros y aprender cómo es vivir la vida que tú has enseñado, para hacer una diferencia y no simplemente dar opiniones. Te quiero pedir que me perdones. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, mi dueño, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, quisiera que tú contestaras estas preguntas para ti y concluyeras en dónde te encuentras. Cuando tienes que tomar una decisión, ¿de quién es la voz que sigues? ¿La tuya y la de tus amigos? Cuando ves el mundo en caos, ¿a quién te unes para hacer una diferencia? El día de tu pago, ¿qué es lo primero que haces? ¿Pensar en comprar algo? Al servir a Dios, ¿quién está dirigiéndote? Estamos por regresar a nuestra normalidad, pero más que nunca, en la crisis o en la normalidad, en el caos o en lo cotidiano de la vida, necesitamos recuperar nuestro mapa, nuestra identidad. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje de hoy. Esto nos ayuda a seguir adelante y crecer en nuestra fe. Si tú hiciste la oración para recibir a Cristo en tu corazón, te pido que nos lo hagas saber por medio de la tarjeta de conexión. Queremos ponernos en contacto contigo y sobre todo enviarte un regalo. Nos dará mucho gusto saber de ti. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti.
quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, que hasta lejos lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, que hasta lejos lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, que hasta lejos lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, que hasta lejos lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, que hasta lejos lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, que hasta lejos lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Quiero animarte para que sigas conectado con nosotros durante la semana. Para eso tenemos varios grupos disponibles. El lunes es a las 7 p.m. los jóvenes solteros y a las 7:30 las mujeres. Los miércoles tenemos a las jóvenes solteras a las 7 p.m. y los hombres se reúnen a las 8. Recibirán noticias y mensajes para estar en contacto. Deseamos que tengas una semana llena de bendiciones junto con la presencia de Dios en tu casa y en tu familia. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.